Hola a todos, les habla Jorge Miranda. En esta oportunidad vamos a ver el tema del periférico SPI del DCPIC 30F4013. Como ejemplo vamos a hacer uso de un generador de señales mediante la comunicación serial síncrona SPI con el dispositivo DAC MSP4921. Antes de realizar el ejemplo, primero tenemos que tener en cuenta qué es el dispositivo DAC MSP4921, cómo funciona, y vamos a ver también en términos generales cómo funciona la comunicación serial síncrona mediante el periférico SPI. Para llevar a cabo todo esto, vamos a hacer uso de su datasheet. En la sección 20 del datasheet del DCPIC30F podemos encontrar el periférico SPI. El SPI es un módulo periférico que está integrado en el DCPIC30F4013 que permite realizar una comunicación serial síncrona para poder comunicar el DCPIC con otros microcontroladores o con otros dispositivos periféricos que implementen la comunicación SPI. Ejemplos de esos dispositivos son las memorias EEPROM, algunos drivers para el manejo de displays, conversores analógicos a digitales, etc. Dependiendo de qué dispositivo tengamos a la mano, podemos encontrar uno o más periféricos SPI. Obviamente la funcionalidad va a ser similar, lo único que va a cambiar son las distribuciones de sus pines y algunos nombres en los registros. En el SPI podemos encontrar los siguientes registros para su configuración y para el manejo de sus datos, como el de sus estados. En el periférico SPI de la familia 30F solamente vamos a requerir de 3 registros. Obviamente de cada registro va a tener una longitud de 16 bits y cada uno de ellos va a tener distinta funcionalidad. Antes de ver a detalle para qué se usa cada registro, tenemos que tener en cuenta cómo funciona la comunicación SPI. Para poder ver cómo trabaja la comunicación serial síncrona SPI, en mi repositorio podemos encontrar la primera opción que dice DCPIC 30F4013 en MPLAB XID. Le damos a dar clic. A continuación observamos la carpeta que dice SPI MSP4921 DCPIC 30F4013. Vamos a acceder ahí y vamos a encontrar un PDF. En ese PDF que acabo de escribir, he colocado algunas partes esenciales que vamos a utilizar en la programación, haciendo uso del entorno de desarrollo MPLAB XID y el compilador exe16. Si en caso lo quieren descargar, solamente le dan clic en Download. El objetivo va a ser generar señales mediante el uso del DCPIC 30F4013 y el DAC MSP4921. Una cosa muy importante es que este dispositivo opera a 12 bits, y este DAC lo que hace es convertir una señal digital en una señal analógica. En la comunicación SPI tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes, lo que es el maestro y lo que es esclavo. El maestro es el dispositivo que tiene como función iniciar una comunicación. El esclavo tiene como función responder ante esa comunicación. El maestro puede ser transmisor o receptor, al igual que el esclavo puede ser transmisor o receptor. La única diferencia está en que el maestro inicia la comunicación y el esclavo responde a esa comunicación. Pero la pregunta es, ¿cómo el maestro inicia una comunicación? El maestro inicia una comunicación mediante la generación de unos pulsos de reloj, que lo que van a hacer es sincronizar con los datos que se van a transmitir o bien recibir. Algo muy importante en la definición de maestro y esclavo es que esta definición también se aplica en el ámbito de las redes de comunicación, como el caso del modelo cliente-servidor, en la cual tenemos un servidor que ofrece algún tipo de servicio y tenemos un cliente que solicita un servicio. Básicamente el cliente actuaría como un dispositivo maestro, porque él es el dispositivo que va a estar iniciando una petición o una comunicación. Y el servidor sería como un esclavo o el elemento pasivo que estaría atento a esa petición. Bueno, volviendo al tema, en la comunicación mediante periférico SPI normalmente vamos a encontrar 4 apatías: el MOSI, MISO, SSK y el CS. La apatía MOSI hace referencia a que se comporta como salida cuando el dispositivo está como maestro. Por el contrario, la apatía MISO se comporta como entrada cuando el dispositivo está como maestro. La apatía SSK puede estar como transmisor o receptor. Como hemos dicho, el maestro es el que inicia la comunicación mediante la generación de señales de reloj por la apatía SSK. Por lo tanto, cuando está en modo maestro, dicha apatía va a estar como salida. En la parte del esclavo podemos encontrar que la apatía MOSI se va a comportar como entrada, debido a que el dispositivo está como esclavo. Por el contrario, la apatía MISO ahora se comporta como salida, porque el dispositivo está como esclavo.
Y por último, el SSK, que va a estar como entrada. No olvidemos la apatía CS. La apatía CS tiene como función habilitar o deshabilitar al esclavo. Un valor 0 lo habilita, mientras que un valor 1 lo va a desactivar. Esto de acá es muy importante porque cuando vamos a querer transmitir desde el maestro hacia el esclavo por esta apatía o por este canal, tenemos que tener en cuenta que la apatía CS debe estar a nivel 0 para que la comunicación se pueda llevar a cabo. Cada bit que se va a transmitir vamos a observar que se va a sincronizar con un pulso de reloj del SSK que lo va a enviar el maestro. Bueno, esto sería en términos generales cómo se llevaría a cabo la comunicación serial síncrona mediante el periférico SPI. Tenemos que tener en cuenta que el dispositivo que vamos a manejar es el DAC MSP4921, que solamente va a trabajar de un solo modo, y es el modo esclavo. Por lo tanto, en el DCPIC 30F4013 debo configurarlo como si fuera un maestro. El DAC básicamente lo que va a hacer es producir una señal analógica mediante el uso de pulsos digitales o palabras digitales que el DCPIC le va a enviar haciendo uso de la comunicación serial mediante el periférico SPI. Vamos a observar a continuación qué patillas vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. La patilla número 1 tiene que ver con la alimentación. Vamos a colocarle ahí 5 voltios. En la patilla 7 le vamos a colocar el tierra o el GND del circuito. Muy bien, la apatía Bout lo que va a hacer es representar la salida de la señal analógica. La apatía CS lo que va a hacer o bien habilitar o bien desactivar el MSP4921. Hemos visto que con un valor 0 lo activa y con un valor 1 lo desactiva. La apatía SDI es donde vamos a reemplazarlo por la apatía MOSI. El dispositivo esclavo MSP4921 solamente le va a estar como entrada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que conectar la apatía de la salida del maestro, que va a ser el DCPIC, con la apatía del SDI del MSP4921, al igual que la apatía SSK con el SSK del DCPIC y el MSP. La apatía BREFA hace referencia al voltaje referencial máximo que puede alcanzar la señal analógica que se va a producir en la apatía número 8. La apatía LDAC lo vamos a ver ya en la parte de programación. Básicamente, para poder manejar al DAC MSP4921 tenemos que tener en cuenta el registro del DAC. Básicamente existe un registro en el DAC que tiene la siguiente distribución de bits, en la cual los 4 primeros bits tienen que ver con la configuración de este dispositivo y los 12 bits tienen que ver con la palabra digital que va a representar un valor en analógico. Entonces cada vez que le vamos a enviar un conjunto de bits, tenemos que enviarle todos estos 16 bits a través de la comunicación SPI. Tenemos que colocar en este registro del MSP4921 que el bit AB tenga un valor de 0, el bit BUF tenga un valor de 0, el bit GA hace referencia a la ganancia. Esa ganancia lo que va a hacer es alterar el voltaje de salida. El voltaje 8 en la apatía de salida viene dado por la siguiente fórmula. Esta fórmula hace referencia a que si quiero calcular el voltaje de salida tengo que multiplicar el voltaje referencial que he colocado en la apatía número 6, lo multiplico por la palabra digital que está representado en estos 12 bits y lo divido entre la cantidad de niveles que me va a dar los 12 bits, que sería 2 elevado a la n. Básicamente, en una comunicación SPI vamos a poder encontrar los siguientes diagramas, en la cual, para yo poder comunicarme con el dispositivo esclavo, hemos dicho que la apatía CS del esclavo debe estar a 0 voltios. Cada flanco de subida, según su datasheet del MSP4921, lo que va a hacer es sincronizar con un bit que le va a enviar el maestro hacia el MSP4921. Hay que tener en cuenta de que debemos primeramente enviar los siguientes bits: el AB, el BUF, el K, el shutdown y los 12 bits que tienen que ver con la palabra digital. A continuación vamos a ver qué registros se requieren para configurar el SPI del DCPIC. Estos registros comienzan con el SPI XBUF. Tener en cuenta que esta letra X es un número, que puede ser 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de periféricos SPI que tenga tu dispositivo. En el caso del 4013, contiene un SPI, por lo tanto reemplazamos X con el número 1. El primer registro hace referencia a que es un buffer que almacena los datos de transmisión o bien de recepción. En esta oportunidad solamente lo voy a utilizar en modo transmisión.
El registro SPI-CON tiene la función de configurar el periférico SPI del DSP. ¿Qué quiere decir? Con ese registro yo le voy a configurar si voy a estar en modo esclavo o en modo maestro. Y obviamente va a ser el modo maestro en el cual yo tengo que trabajar. Por el contrario, en el SPI stat o el SPI 1 stat, yo voy a poder encontrar los bits que van a determinar el estado de la comunicación SPI. Para llevar a cabo todo eso, acá hay un diagrama de bloques que lo he extraído del mismo datasheet, en la cual podemos observar los registros y cómo están organizados internamente. Para generar los pulsos de reloj que van a sincronizar o bien la transmisión o bien la recepción de datos, internamente hay dos preescaladores, en la cual el primer preescalador está alimentado con una frecuencia de ciclo de instrucción que ya sabemos calcularlo. La salida de estos dos bloques lo que va a determinar es la frecuencia en la cual se va a llevar a cabo la comunicación. Esta frecuencia va a depender del dispositivo esclavo. Según su datasheet, tenemos que tener en cuenta cuál es la máxima frecuencia en la cual opera y cuál es la mínima frecuencia en la cual opera. Yo voy a utilizar una frecuencia moderada que lo voy a explicar ya en la etapa de programación. Y bueno, y por último podemos encontrar ya la parte de las patillas que son las visibles, que es el SDI, SDO, SS y el SSK. Esto con respecto al DSPIC 30F4013. Como les dije, solamente estamos utilizando la patilla SDO y la patilla SSK. Las patillas SS y las patillas SDI no lo estamos utilizando, por lo tanto no lo vamos a configurar. A continuación vamos a ir cómo sería la conexión del DSPIC 30F4013 y el MSP4921. Tenemos que tener en cuenta que la patilla SDO1 se va a conectar con la patilla 4 del MSP y la patilla 24 con la patilla 3 del MSP. Por otra parte, la patilla CS del dispositivo MSP4921 lo voy a conectar con el pin digital RD1 y la patilla LDAC lo conecto con el RD0. El 7 lo conecto a tierra, el 1 lo conecto a 5 voltios y el voltaje referencial en esta oportunidad lo voy a colocar a 5 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual 5 multiplicado por la palabra digital dividido entre 2 elevado a la 12, porque el MSP trabaja a 12 bits. A continuación vamos a explicar brevemente qué es lo que se requiere para configurar el periférico SPI en modo maestro. Para realizar esa tarea tenemos que tener en cuenta el registro SP1CON, en la cual el bit MSTEN, cuando se coloca 1, indica de que el periférico SPI se establece como maestro. Como estamos trabajando con datos de 16 bits, establecemos que el bit mode 16 del registro SP1CON lo colocamos a 1. Recordemos que en la patilla del SSK del MSP4921, en cada flanco de subida, el DAC se va a sincronizar a la recepción de un bit por parte del maestro. Para especificar ello, tenemos que tener en cuenta los siguientes bits, CKP y CKE. Cuando colocamos ambos valores a 0, le indicamos al maestro que vamos a sincronizar cada bit de transmisión en el flanco de subida. Con el fin de poder determinar a qué frecuencia va a operar la comunicación serial síncrona, tenemos que acceder a la siguiente página del datasheet y modificar los siguientes prescaler. Si estamos trabajando con una frecuencia de ciclo de instrucción de 30 MHz o de 5 MHz, el mismo datasheet me ofrece una pequeña tabla en la cual puedo encontrar valores típicos de la frecuencia en kHz. En este caso tengo como dato que la frecuencia de ciclo de instrucción que voy a utilizar en el DSPIC es de 30 MHz. Voy a establecer que la frecuencia de comunicación se dé en 234 kHz. Para realizar ello, coloco el segundo prescaler a un nivel de 2 y el primer prescaler a un nivel de 64. Los bits SPRE indican el valor de prescaler, en este caso el prescaler secundario, que va a valer 2, al igual que el primario, colocamos a 64. Lo que tenemos que hacer a continuación es habilitar el periférico SPI con la siguiente línea de código. Luego limpiamos el flag llamado SPI1IF. Como ejemplo tenemos que si yo quiero generar una señal de salida de 2.5 voltios aproximadamente, teniendo en cuenta que el voltaje referencial es igual a 5 voltios, por lo tanto en el código declararé dos variables de tipo entero, en la cual si quiero que salga 2.5 voltios, siguiendo esta pequeña fórmula, dicha variable valor va a asumir un número aproximadamente 2048, que representaría 2.5 voltios en la salida. Esta variable representa la información digital de los datos. Podemos observar que su representación binaria está en esta parte de acá, viéndolo como si fuera 16 bits. En la parte de datos es una variable que va a contener en la parte superior
dos bits muy importantes que tienen que ver con la parte de configuración. Como hemos visto anteriormente, esos bits de configuración eran estos 4 bits. Habíamos indicado de que el bit GA, el bit showdown iban a estar a nivel 1. Los demás bits harían referencia a lo de datos. Estos dos bits están a un nivel lógico 0. Con el fin de poder enviar todos estos 16 bits con una sola variable, tenemos que realizar una operación del tipo OR. El resultado de esa operación del tipo OR es el siguiente. Lo almacenamos en la variable denominada dato. Lo que vamos a hacer a continuación es habilitar el chip MSP4921, colocándole el pin RD1 a 0, ya que el RD1 estaba conectado al chip select del MSP4921. A continuación lo que voy a hacer es cargar el dato al registro SPI1BUF. Voy a esperar a que todos los bits se hayan transmitido correctamente y luego lo que voy a hacer es desactivar el MSP4921. Con esta línea de código que hemos implementado, estamos prácticamente listos para la programación de la generación de señales mediante el uso del DCPIC30F4013 y el DAC MSP4921. En el próximo video, donde ya vamos a implementar y vamos a realizar la programación de la generación de señales con el DAC MSP4921, vamos a tener que hacer uso del MPLAB XID y el compilador XC16. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. En el próximo video vamos a realizar toda la programación y el diseño del circuito. Espero que les haya gustado el video y no olviden de suscribirse y de compartir y darle like. Nos vemos en el próximo video.